Tiempos finales, clase número 12. La primera parte de nuestro estudio hemos estado analizando la palabra de Jesucristo en Mateo 24 y 25. Luego, en la segunda parte hemos analizado las profecías de Daniel en el capítulo 2 y 9. Y en la tercera parte hemos analizado el tema de los judíos, Israel, el templo en los últimos tiempos. En la cuarta parte hemos analizado el tema del arrebatamiento, lo que mucha gente comenta como rapto. Y ahora en esta quinta parte vamos a hablar acerca de los tiempos finales. ¿Ok? Creo que muchos de ustedes van a tener la oportunidad de entender esta terminología, los tiempos finales. Ok, si los siguientes términos son usados en forma intercambiable en las escrituras: tiempos finales, días finales, últimos días o postreros días. En estas palabras estamos viendo que están puestas en forma plural, y cada uno de estos términos podemos decir que tienen eventos relacionados y no sucederán en un solo día, sino que se extenderán por un periodo de tiempo. Cuando la Biblia habla de el día, es en forma singular y usualmente se refiere al día del juicio, en el cual toda la gente será reunida para que el Señor los juzgue. El día o el día del Señor será un punto crucial de la historia y tiene que ser distinguido de los tiempos finales. ¿Ok? Entonces, ahora no vamos a hablar del día del Señor, esto lo haremos en otra clase más adelante, sino que vamos a examinar el uso de los términos: tiempos finales, días finales y postreros días. Ok, cuando hablamos de esto, tenemos que remitirnos primero a los apóstoles. Ellos creyeron que estaban en los tiempos finales. Ellos eran muy seguros en estar en esos tiempos. Ahora, varios pasajes de la Biblia revelan que los apóstoles del primer siglo creyeron que ellos estaban viviendo en los tiempos finales. Por ejemplo, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, él citó al libro de Joel, aplicando el término los postreros días a la experiencia del Espíritu Santo que estaba siendo derramado en el tiempo en el que ellos vivían. Dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Esto está en Hechos capítulo 2, versos 15 al 17. Pedro estaba convencido que él estaba viviendo en los postreros días. Él está tan seguro de esto que citó el pasaje de Joel para declarar que estaba cumpliéndose en el día de Pentecostés. Pedro también escribió en su primera epístola con el entendimiento que él estaba viviendo en los últimos días. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1:20. Note que Pedro definió los últimos días en los que Jesús apareció a ellos durante el lapso del tiempo de sus vidas. Pablo también habló en tales términos cuando él explicaba cómo nosotros teníamos que aprender de estos eventos que pasaron en el Antiguo Testamento. Estas cosas les acontecieron, por ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto está en 1 Corintios 10, verso 11. ¿Estaba el apóstol Pablo equivocado? ¿Estaba el apóstol Pedro equivocado? ¿Estaban ellos confundidos? Si estudiamos las enseñanzas de otros escritores del Nuevo Testamento, aprenderemos que ellos también creyeron que vivían en los últimos días.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos, el capítulo 1, versos 1 y 2. El escritor estaba convencido que él estaba viviendo en los postreros días y él definió los postreros días como un periodo durante el cual Dios habló a través de Jesús durante el tiempo que él estaba vivo en la tierra. Vemos a Santiago teniendo la misma creencia cuando reprendió a algunos ricos diciendo que la destrucción vendría sobre ellos. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para el día postrero. Santiago 5:3. Santiago creía que el día postrero eran esos, durante el primer siglo, durante el tiempo que él vivía. El apóstol Juan declaró lo mismo con mucha convicción. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así también han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:18, o sea, hace 2000 años. Juan estaba convencido que vivían en el último tiempo, basado en la presencia del anticristo. O sea, Juan esperaba que sus discípulos creyeran esto también. O sea, su convicción era tremenda. Él no solamente dijo que el anticristo está ahí pronto, sino que ya habían surgido muchos anticristos y en otra parte habla del espíritu del anticristo. O sea, estamos hablando de cosas que ellos lo creían en ese momento en que ellos habían escrito las epístolas, cuando estaban viviendo ese tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿estarían los escritores del Nuevo Testamento equivocados? ¿Vivieron en los últimos días? ¿O los últimos días están por venir en nuestro futuro? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrían los apóstoles haber estado equivocados por 2000 años? Yo creo que es importante analizar. Vamos a analizar primero los tiempos finales según la enseñanza tradicional. Hay mucha gente que en todos estos tiempos se está enseñando de esta manera. Su mejor argumento es que nosotros estamos viviendo 2000 años después de los apóstoles del primer siglo y que estamos en los últimos días y por lo menos acercándonos a esos días. Cuando ellos hablan de los últimos días o últimos tiempos, se refieren al escenario de eventos que creen culminará con la segunda venida del Señor Jesucristo. Sea que hablen del rapto, gran tribulación, anticristo, fin del mundo, ellos se refieren a este periodo como los últimos tiempos, el periodo del fin. Ellos también hablan de señales, incluyendo terremotos, guerras, desastres y creyentes cayendo de la fe. Todas estas cosas son discutidas en el contexto de los tiempos finales como un periodo que vendría en un futuro cercano o que recientemente ha comenzado. Vamos a ver cómo ellos visualizan los tiempos finales en su enseñanza tradicional. Ellos creen que estos tiempos finales están en un futuro, o sea, aún en nuestro futuro están esos tiempos finales, que serán 7 años de tribulación. Y ahí es donde se va a consumar esos tiempos. Ok, si alguno de estos maestros les hablamos y les presentamos el punto de que los escritores del Nuevo Testamento creyeron que estaban en los últimos días, ellos dirían que a los apóstoles se les pasó por alto, que no se dieron cuenta. O dirán que este periodo empezó desde la resurrección de Jesús hasta el fin del mundo. Dirían que los últimos días se han extendido más de 2000 años. Es argumento, yo lo he escuchado alguna vez. Ok, pero aunque ellos hacen esta precisión en su definición de los últimos tiempos, sin embargo, rápidamente volverán a su concepto de que estamos solo a unos pocos años antes del fin del mundo.
Ahora vamos a hablar de los tiempos del fin según nuestra enseñanza. En nuestra enseñanza no saltamos para atrás y para adelante entre dos diferentes definiciones de los tiempos del fin. Nosotros creemos que las palabras de los escritores del Nuevo Testamento, literalmente Pedro, Pablo, Santiago, Juan, no estaban equivocados. Los apóstoles estaban viviendo en los últimos días. Nosotros no vivimos en los tiempos finales, referidos textualmente en las Escrituras. O sea, vamos a explicar esto. Ustedes mismos seguramente están reaccionando, están tratando de acomodarse a este entendimiento. Primero, necesitamos definir qué es lo que la Biblia quiso decir por tiempos finales o los postreros días. Primero, Joel definió los postreros días como el periodo en el que el Espíritu Santo sería derramado en el mundo. Esto es capítulo 2 y 3 de Joel. Pedro aceptó la definición de Joel y creyó que fue cumplida en el día de Pentecostés. Esto es Hechos 2, 16 y 17. El apóstol Pedro también definió e identificó los postreros días como el periodo durante el cual Jesús caminó en la tierra. Y estamos en 1 Pedro 1:20, ya en su epístola. Cuarto, Santiago también entendió los postreros días como un periodo de tiempo durante sus vidas, cuando la destrucción estaba por venir dentro de su misma generación, o sea, antes de la destrucción de Jerusalén. Esto es Santiago 5:3. Quinto, Juan definió la última hora como el periodo durante el cual los anticristos estaban activos, y Juan creyó que estos anticristos estaban activos en ese entonces. 1 Juan 2:18. Sexto, el escritor de Hebreos usó la terminología los últimos días refiriéndose al periodo en el cual Dios habló a la humanidad a través de Jesucristo, mientras Él estaba vivo en la tierra, hace 2000 años. O sea, estamos hablando de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. De acuerdo a cada una de estas definiciones de tiempos finales, los apóstoles vivieron esos tiempos finales. ¿Estamos entendiendo? Si creemos que los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron, entonces no podemos decir que se equivocaron. Por ejemplo, Juan enfáticamente dijo, es el último tiempo. O sea, no lo dudó. Está definido. 1 Juan 2:18. ¿Ok? Como creemos que Dios inspiró a Juan, tenemos que concluir que Dios lo guió a creer. Así supo que era el último tiempo, o sea, hace 2000 años. Nosotros y otros maestros de la escatología estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice claramente. Cuando digo escatología, estoy hablando del estudio de los últimos tiempos. O sea, nosotros y todas las personas que están de acuerdo con nuestras enseñanzas, vamos a estar de acuerdo con lo que la Biblia dice claramente que los últimos, o sea, que los tiempos del fin tomaron lugar durante el primer siglo. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Vamos a entenderlo en la perspectiva de cómo veían el tiempo ellos, los apóstoles, y cómo nosotros lo estamos enseñando. Nosotros creemos que los tiempos finales, o sea, se desarrollaron, ¿no? En ese periodo. Nosotros hemos explicado que podemos entender que fue hasta el año 103 o fue hasta el año 70. De cualquier manera, como creamos, sea de esta o esta forma, los tiempos finales que ellos vivieron fueron los tiempos que se marcaron con la destrucción de Jerusalén. Esos tiempos finales a la que ellos, o sea, esa aseveración que ellos están dando en los escritos del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo es posible que ese periodo llamado los postreros días ya fue en el primer siglo? Esa es una buena pregunta que vamos a responder. Ponte en los zapatos del pueblo judío en los días de Jesús. Aquellos que conocían las escrituras conocían las promesas de Dios. La mayoría de las promesas sobre la esperanza estaban centradas en la venida del Mesías, un nuevo reino, Dios haciendo un nuevo pacto con su pueblo.
Los judíos devotos centraron sus vidas alrededor de las promesas. Y esas promesas fueron tan importantes que ellos siempre estuvieron esperando los días que les fueron prometidos a ellos por los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, Él trajo un nuevo reino, estableció un nuevo pacto, el templo fue destruido, el sistema religioso antiguo terminó. El fin de lo antiguo vino en el primer siglo. Entonces, esos fueron los tiempos del fin. O sea, el fin referido por Jesús tenía que ver con el fin referido a ese pacto que había tenido Dios con ellos, el trato que Dios había tenido con ellos. Ya hemos leído alguna, de repente en vuestras lecturas, ustedes han llegado a leer en varios de los profetas, dice el Señor, estoy hastiado de vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas. El Señor estaba totalmente definido ya ese tipo de sistema, el sistema levítico tenía que pasar y el Señor trajo uno nuevo. Entonces, por eso es que finalizó lo antiguo. ¿Ok? El tiempo del fin fue el periodo en el que Dios abolió lo antiguo estableciendo lo nuevo. Fue desde el día en que Jesús vino como el Mesías hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Los apóstoles no estaban equivocados, ellos vivieron en los tiempos del fin. Nosotros vivimos en nuevos tiempos, es un nuevo pacto, es un nuevo reino. ¿Entendido? Este entendimiento puede ser perturbador cuando es oído por primera vez por los cristianos entrenados bajo la doctrina y la enseñanza tradicional. Y aún yo estoy seguro que muchos de ustedes que ya hace tiempo que creemos de la misma forma, estamos teniendo que ajustar nuestra manera de expresión, nuestra manera de entender esto, porque necesitamos ajustar esta aseveración y esta verdad. Cuando los maestros de la enseñanza tradicional oyen estos términos, fin de los tiempos y los últimos días, y ellos oyen que son usados muchas veces en referencia al fin del mundo, no pueden concebir tan grande error en sus pensamientos. Es más, no hay escritura que apoye directamente la enseñanza tradicional en nuestro futuro. O sea, cuando ellos dicen los últimos tiempos, el fin de los tiempos, y leen esos textos que hemos leído, que los apóstoles usan en su referencia de su tiempo actual de ellos, en su espacio histórico de ellos, como algunos dirían. Ok, lo que es la enseñanza tradicional hace es referirse a que eso no, eso es para el fin, eso es para cuando el Señor venga, o eso es para los tiempos antes de que el Señor venga. Pero eso no está directamente apoyado por las escrituras. Las enseñanzas tradicionales lo mandan al futuro. Cada lugar donde esta terminología es usada en la Biblia se refiere al tiempo del primer siglo, cuando lo antiguo fue puesto a un lado y Dios cumplió sus promesas para establecer un nuevo pacto. O sea, revisemos cabalmente, tengamos una comprensión y una interpretación correcta, contextual. No estamos interpretando correctamente y no estamos entendiendo bien esta terminología. Estaba referida al término de todo lo que el Señor tuvo que abolir. Este tema es importante no solamente para cristianos, sino también para la defensa de la fe ante los no cristianos. Miren, uno de los más influyentes ateos de los tiempos modernos es Bertrand Russell. Él tiene un libro que se llama ¿Por qué no soy un cristiano? Russell ataca diciendo cuán equivocados y perdidos están los discípulos del Señor al declarar que ya estaban viviendo en los últimos tiempos. Aún más, Russell llegó a declarar que Jesús era un falso profeta, ya que según Mateo 24, en su manera de entender de él, no se cumplió en su generación. Russell y otros influyentes ateos han ridiculizado a la cristiandad, denunciando cuán equivocados estuvieron Jesús y sus discípulos al creer que ya estaba viviendo los tiempos finales.
Y es que ellos no tienen manera correcta de interpretar, no tienen la guía del Espíritu Santo, no tienen la comprensión bíblica como un cristiano la tiene. Y por eso que ellos, al interpretarlo tan literalmente, ellos están haciendo lo mismo que muchos de los que enseñan tradicionalmente, creyendo que eso tiene que ver con el futuro. En vez de hacer excusas de nuestro Señor y los discípulos, mejor aceptemos el hecho de que ellos vivieron en el fin de los tiempos y no nosotros. Estamos. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de entender estas expresiones. Identificar que sí, los discípulos vivieron en los últimos tiempos, en los tiempos finales, pero fueron los tiempos finales del pacto antiguo. Entonces, necesitamos nosotros enfocarnos adecuadamente. Hagamos algunas conclusiones. Si cambiamos o movemos nuestro entendimiento de los tiempos finales de nuestro futuro a nuestro pasado, también cambiarán nuestras expectativas de nuestro futuro espiritual y nuestra condición moral de la iglesia y del mundo. Hay un pasaje bíblico que nos dice que en los tiempos finales muchos se apartarán de la fe. Esto es 1 Timoteo 4, del 1 al 3. También hay otro pasaje que habla acerca de los postreros días, la maldad de la gente se incrementará. Está en Judas 1:18, citado, lo vamos a citar más adelante. Puesto que la enseñanza tradicional sostiene que los últimos días vendrá en nuestro futuro, antes del fin del mundo, ellos enseñan sobre la base de estos dos versículos que acabamos de mencionar, que el mundo se pondrá cada vez más mal, o sea, de mal en peor, espiritual y moralmente. En realidad, los escritores de la Biblia no estaban hablando de nuestro futuro, que sí de los tiempos finales, pero sí hablaban de los tiempos finales que ellos estaban viviendo, lo cual es evidente cuando leemos el contexto en el cual ellos escribieron. Fíjense, y vamos a ilustrarlo bien con la palabra. El apóstol Pablo escribió, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Esto está en 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pablo escribió estas palabras en el contexto de explicar las acciones de la gente malvada alrededor de Timoteo en ese tiempo. Pablo estaba exhortando a Timoteo para que él no fuera sorprendido por la maldad alrededor de él, porque ciertamente el Espíritu Santo les había revelado a ellos que tales cosas pasarían en los últimos tiempos. Pablo estaba asumiendo que él y Timoteo estaban viviendo en esos postreros días. De una forma similar, Judas escribió en su carta explicando que la gente malvada que ellos estaban, que estaba alrededor de ellos en esa época que ellos vivían, era lo que se tenía que esperar, puesto que los apóstoles habían advertido acerca de la gente malvada aparecería en los últimos tiempos. Él dijo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, el texto anterior dice, presten atención, a los apóstoles han advertido. Ellos nos decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas 1:18. Judas no estaba hablando de burladores que vendrían 2000 años más adelante, o sea, en el año 2020. Por el contexto, él estaba refiriéndose a los burladores que ya vivían en sus días. Esto hace perfecto sentido cuando reconocemos las terribles condiciones espirituales y morales del pueblo bajo el dominio de Roma durante el primer siglo. Aún los judíos de ese tiempo fueron conocidos por su depravación. El historiador Josefo describió las condiciones de su propio pueblo refiriéndose a la generación que fue testigo de la destrucción de Jerusalén. Él dijo, ninguna ciudad nunca sufrió tales miserias, ni tampoco en otra era hubo una generación tan fructífera de maldad como esta desde el principio del mundo. Y acá
Flavio Josefo se está refiriendo a los judíos. A este cuadro se añade la cruel persecución que pasaron los cristianos, siendo torturados y matados por los romanos. También mucha gente fue tomada por falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías. ¿Ok? Y esa fue una terrible y malvada generación. Si reconocemos la condición moral y espiritual de este tiempo, fácilmente se puede entender los pasajes del Nuevo Testamento que advierten de los burladores durante los tiempos del fin. Cuando estudiamos el contexto de ambos pasajes, no podemos negar que los autores estaban hablando de gente malvada y activa en el primer siglo. Este entendimiento es importante porque desarma a los maestros de la enseñanza tradicional que usan mal estos dos pasajes bíblicos para decir que la maldad será peor, y peor entre más cerca esté el regreso de Jesucristo. Nosotros no tenemos esa vista negativa del futuro o del fin del mundo. Creemos que nosotros vivimos en los tiempos nuevos y que en estos tiempos la iglesia está siendo levantada a reaccionar para alcanzar una posición de unidad y de gloria. Es más, yo sé, más adelante lo vamos a tocar, vamos a hablar de por qué la iglesia va a entrar en una tremenda bendición y va a entrar en una oportunidad de reaccionar respecto a lo que tiene que vivir. El futuro va a ser tremendo en bendición para la iglesia. Aún más, el reino de Dios continuará creciendo hasta que la tierra se llene de la gloria de Dios. En algunos contextos, junto con los maestros que coinciden con nuestra enseñanza, usamos los términos tiempos finales y últimos días para referirnos al periodo futuro durante el cual Jesús regresa. Sin embargo, nosotros no nos confundimos con las futuras referencias de cómo la terminología es usada en la Biblia para referirse a la transición del primer siglo hacia el Nuevo Testamento. O sea, no estamos confundidos. Bueno, eso es todo por hoy. Y si hay alguna pregunta, algún interrogante, alguna necesidad de consulta, estamos a disposición de ustedes para que ustedes puedan hacernos las preguntas respectivas. Nosotros estaremos respondiéndoles gustosamente en forma inmediata. Esperamos de que el Señor los bendiga mucho, el Señor los lleve de bendición en bendición. Que el Señor complete su protección y cuidado cada día en sus vidas. Que esta semana sea una semana llena y colmada de bendiciones.